Actores e invitados especiales. Esto es Contrapunto Liberal, análisis y opinión de temas económicos de actualidad. Bienvenidos. No es de Radio Morena la responsabilidad por las opiniones vertidas en este programa. Son de absoluta responsabilidad de quien las emite. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. Ya está aquí 24 Móvil de Banco Bolivariano para tu iPad y tablet Android, con un nuevo diseño para que realices con mayor comodidad consultas, transferencias, pagos, ubiques cajeros y oficinas, sus horarios y sepas cómo llegar. Además, entérate de las promociones Bancar y consulta el programa de premios para que disfrutes más tu tiempo haciendo lo que te gusta. Avanzamos contigo para que tú no te detengas. Banco Bolivariano, el banco. Fin del espacio publicitario. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos como cada martes a su programa Contrapunto Liberal. Como ustedes saben, este es un aporte a la ciudadanía del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública, dedicado a promover políticas públicas dentro de un marco de libertad, políticas públicas que generan bienestar, desarrollo, mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos en donde quiera que han sido aplicadas. Como les decía, son políticas públicas dentro de un marco de libertad. Nuestro instituto no solamente realiza este tipo de programas, sino que también promueve el debate de ideas y el pensamiento crítico a través de cada una de sus actividades, foros, seminarios, publicaciones como Ideas de Libertad, análisis de políticas públicas, enfoque económico, son parte de la tarea que realiza cada año el Instituto Ecuatoriano de Economía Política con mucha dedicación, con mucha fuerza, precisamente para generar un país mucho más próspero, un país de personas libres y responsables. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra directora, la economista Dora Ampuero, directora del IEP, directora de este programa. Dorita, buen día. Muy buenos días, queridos amigos, otra vez muy contentos de estar aquí con ustedes y pidiéndoles como siempre su participación. Este es un programa donde queremos saber sus opiniones para debatir, para discutir, que es precisamente lo que nos hace mucha falta. Así que conversemos y discutimos sobre todos los temas que nos interesan a todos nosotros como ciudadanos del Ecuador. Gracias, Dorita, por recordarnos de que la participación del público es súper importante. Les recordamos los teléfonos de Radio Morena, el Gigante del Pacífico, el 2519-116, 2519-000. Le damos la bienvenida también a nuestro querido compañero de todos los martes, Rodrigo Calderón, analista económico. Buen día, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Sí. Bueno, y el día de hoy también, bueno, es un día donde vamos a analizar las ideas. Es algo que a nosotros nos gusta mucho en el IEP, que nos gusta debatir, que nos gusta reflexionar sobre estos temas que son tan importantes, el valor de las ideas, la importancia de las ideas, y bueno, y también sobre un reciente libro que ha salido al mercado, el cual recomiendo, de autoría de nuestra invitada el día de hoy, que es Gabriela Calderón. Ella es editora del Cato Institute y columnista del diario El Universo, y su libro se llama Entre el instinto y la razón. Bueno, primero le vamos... Sí. Bueno, el libro está editado de forma conjunta con el cato.org, y el otro es... Paradiso Editores. Ya. Paradiso Editores, que estoy medio ciego, exacto, sí. Sí, de hecho lo he visto ya en algunas librerías, yo no que visita constantemente las librerías, lo he visto ya en Librimundi, lo he visto en ¿dónde más? Gabriela, Está también disponible en la librería Rayuela y Científica. Rayuela y Científica, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y primero para empezar el tema del libro, entre el instinto y la razón, que es algo que a mí me llamó la atención, precisamente porque los ciudadanos muchas veces estamos en este dilema, ¿no? Nos manejamos de forma instintiva, bastante, si se quiere, primitiva, ¿no? ¿Por qué el título? ¿Y a qué te refieres con el título, Gabriela? Gracias por acompañarnos, en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Sí, el título es copiado del primer capítulo del libro La fatal arrogancia de Friedrich Hayek, donde me parece que él hace una
explicación mucha mejor de la que yo intento hacer en la introducción de mi libro, así que les recomiendo que lean ese capítulo. Pero viene de una idea que yo le venía dando vueltas desde hace un par de años, y es esto de los instintos tribales que todos llevamos dentro, y la leí por primera vez en La sociedad abierta y sus enemigos, que es un libro del filósofo austriaco Karl Popper. Luego tuve la oportunidad de asistir a un evento, una conferencia que se hizo en Galápagos, donde conocí este campo de la psicología evolutiva, y donde las ideas de Karl Popper de cómo nuestra mente no ha evolucionado al mismo paso que el mundo moderno, y por qué tenemos esos instintos colectivos, tiene un respaldo ahora científico, y hay personas en diversas universidades estudiando la mente humana y cómo tenemos ese sesgo a creer que todo debe ser ordenado desde arriba, impuesto desde arriba, y tener un diseño consciente. O sea, de ahí viene la idea de que se puede planificar la sociedad de forma deliberada. Y eso se conjugó con la experiencia de vivir y escribir aquí en Ecuador sobre políticas públicas en épocas en que estamos gobernados por expertos que pretenden saber mejor que cada ecuatoriano lo que le conviene. Y esto es la arrogancia del conocimiento, ¿no? De creer que sabemos mucho más de lo que sabemos, de a su vez subestimar nuestra ignorancia. Y entonces dije, chicas, ¿cómo conjugo estas dos ideas, ¿no? La del el cavernícola que llevamos adentro con ese sabelotodo que se nos sale a flor de piel cuando creemos que sabemos algo y que hemos descubierto la divina pomada, y que por eso tenemos el derecho de decirle a los demás cómo conducir sus vidas. Y en la búsqueda del título me topé con ese capítulo de ese libro de Friedrich Hayek, donde él explica precisamente eso. Él conjuga las dos ideas en ese capítulo, y por eso lo titula Entre el instinto y la razón. El instinto son nuestros impulsos que funcionaban en la época tribal. Si tú no hacías caso a lo que decía el líder de la tribu, te quedabas solo y muy probablemente te comían vivo. Así funcionaban las cosas en ese mundo. Es muy distinto al mundo de hoy en día, y el progreso tan rápido de los últimos 300 años, el progreso humano, ha sido mucho más rápido que el de nuestra mente, de manera que nuestra mente sigue teniendo esas intuiciones tribales, pero en una economía globalizada no te conviene restringirte a tu tribu, más vale todo lo contrario, te conviene abrirte y tratar de llegar a otros mercados muy lejanos. Nos toca producir para personas que no conocemos, nos toca consumir cosas producidas por personas que no conocemos, y eso genera un impulso a la desconfianza, un miedo a lo extranjero, un miedo a las importaciones en nuestra discusión actual, por ejemplo. Y en cambio, por el otro lado, tenemos a este cavernícola. Nosotros llevamos dentro un cavernícola que cree que sabe mucho más de lo que sabe. Ahora, y entonces sí. ahí viene la razón, ¿no? Sí, ahora me toca ser de abogado del diablo, ¿no? Yo he conversado también con amigos de la otra corriente del pensamiento, ¿no? El pensamiento, ese pensamiento tribal de que tiene que haber alguien que gobierne, alguien que dirija, que tiene que ser gobernado, ¿no? Y ellos decían, bueno, lo que pasa es que el socialismo, digamos, esta concepción socialista de querer construir, o constructivista, de querer hacer una sociedad mucho mejor solamente a través de su propio conocimiento y edificarla a su propio antojo, fue algo que falló, ellos dicen, porque las personas no estaban preparadas y no habían sofisticados sistemas computacionales como los tenemos ahora, que ahora ya las personas que están en el poder sí tienen el conocimiento necesario, claro, dicen, bueno, tenemos un PhD que es el que gobierna, tenemos un PhD en economía que es el que gobierna, y ahora tenemos todas las herramientas computacionales para poder edificar una mejor sociedad. ¿Tú qué les contestarías a estas personas? Yo creo que es imposible que la mente humana logre diseñar algo que pueda prever todas las variabilidades y fluctuaciones en las circunstancias de cada persona. Es decir, tú puedes construir una computadora muy poderosa, pero es muy difícil que esa computadora tome en cuenta las variaciones de preferencias
de cada persona. En el centro del análisis, digamos, los liberales siempre tenemos a la persona y consideramos a la persona como un fin en sí misma y como una persona única. Uh-huh. Y lo que se trata de estudiar desde una perspectiva liberal es lo que decía Ludwig von Mises, las consecuencias de la acción humana. De eso parte el análisis una cosa que se presume es que esa persona tiene volición propia, tiene voluntad propia, no es como una pieza en un rompecabezas. Yo creo que la tecnología ha avanzado mucho y ojalá que siga avanzando, pero yo veo muy difícil que llegue a haber una computadora capaz de prever todas las acciones de cada persona, porque como repito, cada persona es única e impredecible. Uh-huh. Dorita. Sí, es interesante este tema que acaban ustedes de poner sobre la mesa, que precisamente estos aspectos del conocimiento, de la información, de lo que sabemos, fue uno de los temas tan importantes que se debatieron, ¿no?, en los 1930, 40, y en lo que Mises escribió su famoso libro sobre la imposibilidad del socialismo, ¿no?, que no era realmente, y eso se ha debatido, y sobre este tema en sí de la imposibilidad, porque el cálculo económico no lo pueden hacer las máquinas ni nada, sino que lo determinan los precios, lo determinan todo este ambiente en el que nos movemos, ¿no?, que es lo que nos permite a nosotros y con nuestras preferencias y todo comprar o vender, que no son unas máquinas, que no es el cálculo económico. Eso sí es un gran debate en esos años, donde intervinieron muchísimos, algunos economistas de mucha valía, y algunos de ellos dijeron, ¿no?, como Lerner, por ejemplo, que sí era posible que se hiciera el socialismo, ¿no?, con las máquinas, con todos estos aspectos económicos de las computadoras. Ahora lo que último también se dice, que en realidad no es que es imposible el socialismo, sino que no consigue los resultados que se propone, ¿verdad? Porque nosotros vemos, claro, aquí tenemos diversos tipos de socialismo, entre comillas, ¿no?, pero por más que tengan buena voluntad, por más de las buenas intenciones, este sistema está equivocado, porque no reconoce al individuo y sus preferencias exactamente, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante que yo creo que siempre lo tenemos que pensar sobre este tipo cuando nosotros de argumentos, cuando analizamos el tema del socialismo. Ahora, la primera parte, Robertito, que usted mencionó con respecto a lo que dijo Gabriela de las tribus, el instinto, la razón, también es un tema importantísimo, porque y no me quedó claro, Roberto, cuando nosotros seguimos adentro con este instinto nuestro, ¿no?, que muchas veces, y yo creo que especialmente las mujeres lo tenemos muy desarrollado, ¿no?, a veces hacemos nuestras por instinto, porque pensamos que es así, ¿no? Esto no nos da el 100% de posibilidades de que eso sea correcto, pero hasta qué punto las cosas las hacemos a veces por instinto, y ese instinto significa ya todo lo que nosotros hemos pensado, nuestra formación, etcétera, versus el objetivo, la racionalidad. Esto es así, es una forma, ¿no? Entonces, y este es otro debate que también tenemos que considerarlo, porque cuando ya empieza esto en los años un poco 30 por allí, especialmente en los Estados Unidos, con el progresivismo de Hoover y todo, de dar que sean realmente los expertos los que manejen nuestras vidas, ¿no? Como que si nosotros no supiéramos lo suficiente. Entonces, estos son dos grandes temas que nosotros siempre debiéramos tener en la mente cuando consideramos la intervención del gobierno versus las preferencias y lo que los individuos somos capaces de hacer o no hacer. Y esto puede sonar muy etéreo, muy ajeno, pero es muy afecta cosas muy íntimas del diario vivir, ¿no? La comida chatarra, o sea, qué es lo que la gente tiene la libertad para elegir qué consumir, y no solo en cuanto a la comida, sino qué sustancias la gente tiene la libertad de elegir para consumir, o debe ser el Estado una especie de niñera de los ciudadanos, o más bien eso genera todo tipo de incentivos perversos para que se den todo tipo de abusos de poder por parte de quienes administran el Estado.
poco a poco, a veces no parece importante, las banderitas que indican el nivel de grasa o sal en las comidas. Uno va cediendo espacios, uno no se da cuenta, pero de esa manera se van cediendo espacios de soberanía individual. Porque yo creo que, por ejemplo, la comida es algo muy íntimo. Digamos, ¿qué pañitos húmedos decide usar una mamá para su bebé? Porque eso uno no se da cuenta, pero necesariamente es impactado de manera negativa por las restricciones a las importaciones. Muchos de estos pañitos húmedos, sobre todo las marcas más populares, son importados. Algunos son importados de Colombia y ahora, aparte de restricción de cuota, también se les recarga un 21%. Es una manera de intervenir con esas decisiones tan íntimas y tan del diario vivir de las personas. Entonces no nos damos cuenta porque estamos discutiendo de cosas irreales, de fabricaciones mentales como la balanza comercial, como que si el comercio fuera entre gobiernos y no entre personas, que no tienen ningún sentido ni ninguna relevancia para las personas de a pie. Las personas de a pie saben mejor que alguien en Quito lo que les conviene, si no estuvieran pagando con su propia plata por algo. Digamos, la gente no es tonta como se presume desde arriba, desde los expertos que pretenden imponer ciertos planes. De hecho, eso es evidente con las fluctuaciones en la balanza comercial en distintos países. Cuando hay un shock externo negativo, se da un ajuste automático. La gente automáticamente demanda menos, gasta menos, o sea, se ajusta sin necesidad de que alguien le diga o lo obligue, y ese ajuste resulta en menos compras y los importadores tienen menos incentivos para importar más. Es un ajuste automático. No, tú estás básicamente hablando de un libro que precisamente recibí ayer del Cato Institute, donde tú trabajas. Es las Unintended Consequences of Political de Public Policy, ¿no? Aftermath, estaba encantada se llama el libro. Viendo ese libro, fantástico. Y no es otro ahorita. Hay uno que se llama Aftermath y hay otro que se llama Baptist and Bootleggers. No, este es otro, sí, el título es así, The Unintended Consequences of Public Policies. Y yo estuve fascinada. Y estudia 4 casos muy interesantes, ¿no? Y entre ellos está, porque tú dices que todas estas políticas públicas tienen consecuencias que la gente a veces ni lo sabe. El que lo puso no tiene idea de las ramificaciones que tiene eso. Claro, ¿no? porque parece algo inocente. O sea, todo el mundo dice, pero ¿qué tiene de malo que tengan esas banderas los alimentos? Y entonces nadie se da cuenta de todos los productos que se quedan fuera del mercado por el costo adicional de tener que poner esa etiqueta, que para un mercado pequeño como el Ecuador, el proveedor de ese producto importado no va a ser la modificación, o para el importador local no justifica el costo de implementar esa modificación. Y son consecuencias, Gabriela. Por ejemplo, el primer caso que tiene este señor, que me olvidé del autor de este libro que recibí ayer, precisamente habla en cuestiones como la vivienda, ¿no? Entonces, como él hace la historia de cómo la gente en los Estados Unidos compraba sus viviendas, etcétera, etcétera, hasta que empiezan cierto tipo de regulaciones sobre a quiénes darle los créditos para que compren vivienda. Y de ahí, de ese pequeño detalle, realmente es donde se llega a esa crisis de 2008, ¿no? Donde ya se hace todo ese problema, ¿no? Que fue tremendo, precisamente porque se había otorgado viviendas, se había hecho préstamos a gente que francamente no podía pagarlos, y los papeles que salen después de esto, certificados en el aire. Bueno, toda una cosa de una política así aparentemente tan sencilla y tan buena, ¿no? Que todo el mundo tenga vivienda. Vamos a hacerle acceso a la vivienda a todo el mundo. Y fue la crisis de 2008 que hizo temblar el mundo. Entonces, estas consecuencias no esperadas de las políticas públicas es una de las razones más importantes para nosotros los liberales pedir que por favor no intervengan en nuestras vidas, que nos dejen vivir, que nos dejen decidir, que si cometemos errores, pues nosotros aprendamos de nuestros errores, que no nos cuiden y, como tú dices, Gabrielita, que no sean nuestros niñeros, ¿no? Ya creo que estamos crecidos como para eso. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido acaba de contestar ahorita una pregunta que tenía para Gabriel, y me gustaría también conocer su posición. Esto porque muchas veces yo converso con personas y les resulta tremendamente difícil entender la importancia de la libertad.
y dicen, no, pero ¿qué pasa si nosotros dejamos que todo el mundo haga lo que quiera? ¿Qué pasa con las empresas y comienzan a explotar, nos van a explotar? De que cómo puede ser las fallas de mercado, de que no va a haber suficientes carreteras para todo el mundo, de que el Estado tiene que hacerlo, que el Estado tiene que solucionarnos los problemas de la sociedad. Y tenemos esa tendencia, ¿no? Incluso personalmente pensaba de esa manera en los primeros años de universidad, ¿no? De que el Estado tenía que resolver esas fallas que yo consideraba que eran en el mercado, ¿no? De que no todo el mundo, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, es algo que el Estado tiene que darnos. Esa es la concepción. ¿Tú qué le contestarías a estas personas? Bueno, yo creo que nada es perfecto y muchas veces nos enfrentamos a la falacia de nirvana, ¿no? Se detecta un fracaso, un error, dicen aquí el mercado ha fracasado y automáticamente se presume o la presunción tácita detrás de el Estado tiene que intervenir es que el Estado lo va a hacer perfecto. Bueno, la realidad de la vida es que los seres humanos somos imperfectos, de manera que toda la acción humana es un proceso de prueba y error, siempre nos vamos a equivocar, ya sea que estemos como funcionarios públicos o como empresarios privados, pero hay una diferencia importante. Si uno se equivoca utilizando el dinero propio, uno paga la cuenta, uno paga los platos rotos y como uno sabe que uno tiene que asumir la responsabilidad de ese error, uno tiene mucho más cuidado. En cambio, en la esfera pública se maneja dinero de otros y no solo eso, sino que se lo gasta en otras personas. No es que uno maneja el presupuesto, por ejemplo, el ministro de Educación no maneja el dinero suyo y no lo gasta en sus hijos, porque seguramente le apuesto que los hijos de los ministros no van a escuelas públicas. Entonces es utilizar dinero de otros gastado en otros. Entonces se diluye el interés, el incentivo de tener cuidado en cómo se maneja esa plata. Y se maneja de manera alegre, sin rendición de cuentas, que es lo peor en un país con instituciones débiles como el nuestro. Por ejemplo, el otro día nos desayunamos con la noticia de que el gobierno había presupuestado gastar 1.420 millones en cosas que no generaban empleo, que no estimulaban la economía. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué lo iban a gastar para empezar? Claro. Sí, porque y luego también dice estos 7 millones para que los alemanes aprendan sobre soberanía. Entonces uno dice, si fuera dinero propio, claro, tal vez no se manejara de esa forma. Entonces todos nos equivocamos y la falacia del nirvana es suponer que cuando hay un error, cuando hay una quiebra, cuando se equivocó un empresario privado, que esa misma persona que es un ser humano como cualquier otro, si estuviese en la esfera pública, de repente le aparece una aureola sobre la cabeza y un cerebro potentado y es imposible que se equivoque, como que todo sería perfecto. Ante cualquier falla de mercado, porque la competencia perfecta es un espejismo, no existe realmente. Sí. Ante cualquier falla de mercado, lo que cabe preguntarse, bueno, pues ¿cómo se puede mejorar la situación? ¿Se mejorará interviniendo el Estado, donde los incentivos no están alineados para economizar y donde probablemente alguien va a manejar el dinero de otros para gastarlo en otros? Pues tal vez no. O sea, entonces hay muchas alternativas antes de recurrir a esa impulsiva reacción estatista que nos viene desde adentro, porque todos sí. Tenemos gustos personales, deseos personales, cosas que nos fastidian y tenemos ese impulso de, como a mí me molesta que fumen, debería haber una ley que prohíba que se fume en los restaurantes, por ejemplo. Exacto. O sea, para poner un ejemplo. Pero muchas veces no es nada más que los deseos, los vaivenes de ciertas personas que están en el poder disfrazadas de cierto respaldo aparentemente técnico, pero que no es nada más que algo arbitrario. Es como el impuesto a los consumos especiales. ¿Quién decide qué es un consumo especial? ¿Especial según quién? Puede ser especial para ti, puede que no sea especial para mí. ¿Quién hace esa lista? ¿En base a qué fórmula? Sí. Son 9 de la mañana, 24 minutos. Les recordamos a nuestros amigos que estamos aquí en Contrapunto Liberal junto a Gabriela Calderón, conversando acerca de la importancia de las ideas y también la presentación de su libro, Entre el instinto y la razón. Les recordamos también que pueden participar ustedes con sus preguntas, comentarios, los teléfonos de Radio Morena, la Gigante del Pacífico, al 2519-116, 2519-000. Rodrigo, por favor. Bueno, en efecto, como explicaba Gabriela, pues los mercados son imperfectos, ¿no? Pero los políticos son más imperfectos todavía.
Claro. Entonces, Ahí está el principal motivo por el cual uno dice, bueno, pero la falla del mercado supuestamente es porque los seres humanos somos imperfectos, somos egoístas, somos esto. Bueno, ¿y qué te hace creer que en el Estado van a cambiar? Sí, no, por supuesto. adelante. Pongamos que aquí hace poco tiempo se creó pues la superintendencia antimonopolio. Supuestamente esta superintendencia va a crear condiciones para que los mercados sean más perfectos. Pero la intervención estatal a través de esta nueva superintendencia lo que logra justamente es que los mercados sean más imperfectos. Pongamos, ¿qué tiene que ver esta superintendencia con las restricciones a las importaciones? Porque justamente las restricciones a las importaciones lo que hacen es favorecer a ciertos proveedores en el mercado actual, ¿no? Para que tengan condiciones monopólicas, ¿no? Entonces, una superintendencia antimonopolio debería oponerse a las medidas que el gobierno está tomando, restringiendo las importaciones y haciendo que los mercados sean más imperfectos, haciendo que se favorezcan unos pocos productores. Efectivamente. Esto de aquí tiene, digamos, para largo, ¿no? El tema de entender cómo funcionan, cómo se toman las decisiones en el aparato público, ¿no? Cómo se toman decisiones y cómo cada una de esas políticas públicas afecta a los ciudadanos en todas las esferas, ¿no? Como tú comentabas, el tema de las importaciones es algo que a todos nos afecta. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible de que el gobierno supuestamente establezca salvaguardias a determinados productos que ingresan de Colombia y de Perú, con el objetivo, entre comillas, de proteger a los ciudadanos, o sea, y desde cuándo acá los ciudadanos necesitamos que nos protejan de poder comprar productos más baratos? Y la protección es algo que tal vez no le caiga bien a muchas personas, porque si el peso colombiano pierde valor en relación al dólar, eso significa que todo lo que a los ecuatorianos por alguna extraña razón nos gusta de los colombianos, de repente se volvió más barato. Exacto. Y el gobierno nos está protegiendo de productos más baratos. Exacto. Qué protección más extraña. Exacto, o sea, digamos, exacto. estos colombianos nos quieren invadir con productos más baratos. ¡Qué terror! Así es. Damos paso a una llamada. Buen día, amigo, amiga. Adelante. Buenos días. Un gusto saludarle a doña Gabriela. Soy una seguidora de ella. Hemos tenido una invitada de lujo, porque me gusta que a pesar de su juventud, ella nos dice al pan, pan, al vino, vino. Así es como debe ser una periodista de esa calidad. Respecto a que el gobierno nos quiere manejar a su antojo, eso es verdad. Yo me he hecho un análisis acerca de las cocinas de Indusur. Como veía que prácticamente los ecuatorianos no le comprábamos, entonces vino el cambio. Subir las cocinas de gas para que nos veamos obligadas a comprar la famosa cocina de Indusur. Eso es todo. Él quería salir del subsidio del gas y con la propaganda que nos hacía, que nos va a salir barata la luz y todo, no le salió efecto. Entonces subió las cocinas. Y así, muy bien el análisis que ustedes están haciendo. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, es una pena lo que está pasando con las cocinas, porque además había muchas alternativas para salir del subsidio del gas, muchas alternativas menos complicadas y más baratas y sin necesidad de obligar a los consumidores a tener cierto tipo de cocina, que no es un cambio menor, ¿no? Hay ciertos lugares donde tengo entendido que es complicado instalar una cocina de inducción, sobre todo en los lugares, en hogares de ingresos más bajos. Entonces, una alternativa que yo he venido discutiendo desde el 2006, que hemos tenido precios altos de los combustibles y que el subsidio era mucho más importante que ahora, porque ahora hay un ajuste automático con la caída del precio del petróleo y de los combustibles, pues el subsidio está cayendo en magnitud. Pero lo que se podía hacer era gradualmente reducir el subsidio y equipararlo con un aumento gradual y equivalente al bono de desarrollo para proteger a las personas verdaderamente vulnerables, que supuestamente son las que reciben el bono de desarrollo. Sí, damos paso a otra llamada. Buenos días, muchas gracias por llamarnos. Muy buenos días, señores panelistas, muy buenos días a la señorita que está dialogando. Yo tengo una grave preocupación. ¿Se acuerda que en un tiempo atrás, esto afecta a mi economía, ¿no? O sea, va a afectar a mi economía en
en todo sentido. ¿Se acuerda que un tiempo atrás crearon el impuesto verde? Y el impuesto verde, supuestamente, porque usted lo escuchó a Carlos Mar Carrasco, que en ese tiempo era director del SRI, hablar por todos los medios, difundir de que se iba a hacer el proceso de chatarrización de 144.000 vehículos a nivel nacional de uso de familias particulares. Porque ellos le han dado un subsidio a los vehículos de alquiler, que son carros de alquileres. Ahora, mi preocupación es, yo tengo un vehículo que ya pasa de los 20 años de vida útil. Con estas nuevas leyes, con esta nueva ordenanza, que un carro no puede quedar parqueado prácticamente botado, lamentablemente, en el momento que ya no me den matrícula, eso me preocupa bastante. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi unidad? Y mi unidad todavía está operativa, pero obviamente ya no pasarían los rigurosos controles con la tecnología de ahora. Entonces eso es una preocupación que yo tengo grande y no sé, desde ese tiempo que crearon el impuesto verde, donde dijeron que una parte iba para la chatarrización de carros particulares y otra parte iba para salud. Hasta el momento yo no veo absolutamente nada. Solamente se dicen, hacen una cosa y dicen otra cosa. Y lamentablemente no se ve nada. No se ve nada. O sea, es justo que solamente se haya dado dineros a carros de alquiler y nosotros que tenemos un carro particular que es de nuestro uso y de uso familiar, lamentablemente nos vamos a quedar con las manos cruzadas. O sea, esa es mi grave preocupación y eso afecta a la economía y estamos hablando de economía. Muchas gracias, señor panelista. Muy amable. Muchas gracias por su llamada. La verdad no tenía conocimiento acerca de, no conozco sobre el impacto de los vehículos de alquiler. Lo que sí conocemos todos y es algo que parece de Ripley, es lo que los ecuatorianos nos vemos forzados a pagar por carros que valen al menos la mitad afuera del país. Es un país en el cual mucha gente aspira. Digamos, es un sueño de no solo de los ecuatorianos de élite, sino de todas las clases sociales, poder ahorrar lo suficiente para tener su primer carrito. Y ese sueño lo ven cada vez más lejano, porque alguien ha decidido que hay que restringir las importaciones de autos cada vez más y porque están empecinados en fomentar una industria que ya tiene más de 40 años siendo protegida, que es la supuesta industria automotriz del futuro del Ecuador. Pero aún también esa la dañan porque los repuestos y las cosas que necesitan y las partes tampoco no las pueden traer. Tenemos otra llamada ahorita. Buenos días, amigo o amiga. Hola, buenos días. Lo que yo entiendo y lo que yo comprendo, quisiera participar con ustedes, no sé si es que estoy errado o equivocado, pero hay que ver el costo-beneficio. Toda la vida ha habido becas del IES. Yo particularmente me eduqué haciendo préstamos al IES. Pero ahora becas en el exterior creo que son como 10.000. Y vamos a ver por el beneficio de todo ese gasto público que se hace con las becas de la gente que está en el exterior. ¿Van a devolver o están devolviendo al Estado lo mismo que el Estado está invirtiendo en esas personas? Porque en mi humilde parecer, bueno, pues entonces ya debemos nosotros salir del subdesarrollo, debemos de estar en el primer mundo, pero yo veo casi las cosas iguales. El momento que no nos dan de afuera los repuestos, no nos mandan para acá la tecnología, parece que nosotros nos quedamos cruzados de brazos. Es mi apreciación, no sé si estoy equivocado. Pero la educación superior también, mire, nosotros las personas nos hemos educado trabajando y no nos han dado nada gratis. Se pagaba siempre. Por ejemplo, en la estatal se pagaba, por decir algo, 3.000 sucres, después en dólares, pero así nos hemos educado y la gente que puede pagar, debe pagar, digo yo, ¿no? Y no soy tampoco resentido social, pero veo que a la universidad llegan muchísimas chicas bien vestidas, con carros de lujo, esa gente sí puede pagar. Toda la educación superior que sea gratuita y, bueno, en época de vacas flacas se debe regularizar esa situación. Así que también, como toda la gente dice, demasiados ministerios para todo y gente que están bostezando sin hacer nada. Y en el edificio ese del gobierno zonal, me parece que es
que se llama inmobiliar. Yo veo que esos funcionarios no hacen absolutamente nada, se pasan las 8 horas bostezando y nada más, y cuando uno va lo ponen es mala cara y le dicen, ya le saco a mi abogado, como que uno va a salir temblando porque dicen, ya se me saco le saco al abogado. Así que esa es mi participación, no sé qué ustedes opinan, ustedes que son economistas. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por su participación. En efecto, ¿no? Bueno, esto es parte de un gran debate sobre el tema de la educación, si la educación universitaria debe ser pública o no. De mi punto de vista, digo que no, precisamente porque gran parte de la población que puede asistir a la universidad es justamente gente que posiblemente sí pueda pagarse, digamos. Los pobres, la gente que tiene que salir día a día a trabajar, no tiene no tiene el tiempo, no tiene el tiempo necesario para poder asistir a la universidad. Esto es parte de un gran debate, ¿no? Termina siendo un subsidio de los más pobres a la clase media. Exacto. Y está demostrado en estudios y además lo que dice el señor es muy cierto. La mayoría de los casos se lo pueden pagar. Además que el hecho de pagárselo genera un incentivo en el estudiante, en la familia de ese estudiante que está haciendo un esfuerzo mancomunado para que ese chico o esa chica se gradúe. Exacto. Cuando algo es regalado o gratuito, la calidad sufre. Y eso lo vemos no solo en las universidades públicas, sino también lamentablemente en las escuelas fiscales. Lo que sí es diferente de la educación universitaria en relación a la educación primaria y particularmente la elemental, la que es hasta los 5 años, es que los beneficios, según estudios que se han hecho en países desarrollados y en países como Chile, que son más cercanos a nuestra realidad, es que los beneficios son internalizados casi en un 100% por el estudiante. Es decir, el estudiante después de graduarse, la mayoría del ingreso adicional que obtiene por tener ese título va directamente a su bolsillo, no es que contribuye a la sociedad o al Estado. Entonces, si uno por tener un título universitario va a tener un ingreso de X dólares adicionales y eso va directamente al bolsillo, pues debería de financiarlo la persona que se beneficia exclusivamente o casi exclusivamente. No hay razón por la que deba de subsidiárselo la sociedad en su conjunto. Y lo que termina pasando es que se lo termina subsidiando las clases más pobres, porque son las clases más pobres las que terminan teniendo que cargar indirectamente con una carga tributaria que les reduce el impuesto, los ingresos adicionales para pagar educación a sus hijos. También reduce la libertad para elegir, porque la educación pública es uniforme, es como una sola talla, un solo currículum para todos. En cambio, si los padres pudieran elegir, por eso a mí me parece mucho más sano en lo que respecta a la educación secundaria y elemental, los sistemas que hay en algunos países de vouchers, o sea que los padres obtienen el financiamiento del Estado, obtienen una especie de voucher y con eso salen al mercado de educación a buscar la escuela que más les gusta de acuerdo a sus gustos. Puede ser que a unos les gusta alguna escuela con cierto tinte religioso, puede ser que a unos no les gusta con un tinte religioso, pero hoy en día los padres debajo de cierto nivel de ingreso no tienen esa libertad para elegir, esa libertad para elegir es solo para los ricos. Y en el caso de la educación universitaria no debería, como te digo, no creo que haya argumentos que justifiquen el financiamiento público porque la mayoría de los beneficios van estrictamente al graduado. Ahora, regresando al tema del libro, entre el instinto y la razón, hemos visto los problemas a los que inevitablemente deriva este constructivismo, esta visión de tener a alguien que nos regule, ¿cuál sería esa alternativa, digamos, esa alternativa de mejora? ¿Cuál es la alternativa a este mundo manejado por unos cuantos burócratas que determinan cuál debería ser el destino de la sociedad? La alternativa, y bueno, esto tiene que ver con algo que se dice mucho desde el poder, siempre se dice el ser humano sobre el capital. Bueno, yo digo el ser humano al centro de la cosa, o sea, que el ser humano sea el verdadero soberano de la economía, teniendo libertad para elegir sobre la mayor cantidad posible de aspectos, no solo para realizar intercambios voluntarios, sino también acerca de cosas íntimas del diario vivir. Un tema muy importante sobre el cual se ha hecho una reforma de raíz, una reforma profunda en el país, es la dolarización. Ahí se garantizó la soberanía
monetaria de cada ecuatoriano sobre su bolsillo. Se eliminó un apartheid, aquí había un apartheid monetario, si se quiere llamar de alguna forma, porque solamente los ricos podían escapar del impuesto inflacionario rechazando la moneda y poniendo a buen recaudo sus dólares y sus ahorros en dólares afuera del país. Hoy en día todos estamos protegidos, no se necesita tener acceso a costosos servicios financieros para escapar de la manipulación monetaria de nuestra clase política. Y por eso el primer capítulo en mi libro profundiza sobre el tema de la dolarización, ¿no? Es verdad que ciertos mitos, ¿no? ¿Será que la dolarización nos hace más vulnerables durante una crisis? En realidad no veo que tener moneda propia sería agregarle leña al fuego, como estamos viendo en países como Argentina, Venezuela y Rusia. Bueno, pero ahí haciendo de abogado del diablo, ¿no? El presidente Rafael Correa hace poco dijo de que todavía mantiene que la dolarización fue un error y que ahora, por ejemplo, que hay una apreciación del dólar, nos pone en una desventaja competitiva frente a los productos que vienen de Colombia y de Perú. ¿Qué le contestarías? Sí, que no es necesario. No tenemos el caso de El Salvador y el caso de Panamá. El caso de Panamá tiene más de 100 años dolarizados y ha atravesado distintas fluctuaciones del dólar. Y sí, bueno, tiene el canal de Panamá, pero no tienen el petróleo. Nosotros hemos tenido petróleo. O sea, que digamos que eso no es un argumento que descuenta el ejemplo de Panamá. Y en el caso de Panamá nunca se ha restringido el comercio ni el movimiento de capitales. En el caso de El Salvador tampoco tienen inflación y devaluación. También tienen una moneda que es el dólar que cumple las verdaderas funciones del dinero porque les permite ahorrar a largo plazo. Ellos es una unidad de medida, ellos piensan en la moneda que transan igual que los ecuatorianos y en esa economía, incluso con un gobierno populista que tiene una desastrosa política fiscal, ha funcionado. ¿Y cómo definimos el éxito de la dolarización? El éxito de la dolarización no es resolver todos los problemas de una economía, es simplemente lograr que se elimine, nos vacuna en contra del problema de la inflación y la devaluación. Y eso no es poca cosa, como podemos ver la gran diferencia que tienen países como El Salvador y Ecuador con países como Venezuela y Argentina, a pesar de que somos similares en el populismo en el ámbito fiscal. Sí, tenemos que dar paso a otra llamada. Buenos días, amigo, amiga. Buenos días, un gusto saludarlos. Al tema, hacían referencia del ingreso a la universidad por parte de estudiantes de bajos recursos o la política fiscal con respecto al dólar. Ignorante en la materia, yo podría decir que no entiendo bien. Por ejemplo, Rusia está tambaleando, el rublo ha caído. Imaginemos que si Estados Unidos no encontraba algún petrolero, el dólar bajaba, ¿eso nos perjudicaría o no? Yo entiendo que las medidas que Rafael Correa está haciendo con respecto a Colombia o Perú, por la debacle del dólar y la caída de su moneda nacional, está protegiendo a la industria interna, más o menos podría decir. Pero ¿a qué argumentaríamos que Rafael Correa todavía mantiene la popularidad o está en el poder? Recordemos Bucarán, el señor Yamil Maguad, y no recuerdo otros que fueron defenestrados del poder por el poder popular. Aún el pueblo no ha hecho nada, sigue en el poder. Quiere decir que la mayoría del pueblo ecuatoriano está de acuerdo. Ahora también con respecto a las cocinas de inducción, habría que esperar, porque nos están dando una solución, como veo yo, la alternativa de una energía más barata con respecto a la ya retirada del subsidio del gas, que ya se da porque se da. Nos están dando alternativas. Habría que esperar para ver si resulta o no, porque caso contrario, donde fuese un engaño para el pueblo ecuatoriano, automáticamente Rafael Correa sería destituido de su poder. Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Yo no lo veo como una alternativa, ¿no? Bueno, te dicen que las cocinas de gas van a ser, les va a poner un impuesto del 100%, o sea, ya te están diciendo o te cambias a las de inducción o te cambias a la de deducción, ¿no? Yo creo que no nos están dando esas alternativas, digamos. Exacto, o sea, si fueran que, digamos, estuvieran las cosas así como están, los precios que compitan ambos precios, el precio de las cocinas de inducción versus las cocinas de gas y la gente pueda tener la necesidad de elegir, bueno, perfecto. Pero no veo yo ese el caso. Al final lo que va a terminar siendo es una imposición del gobierno para que la gente se traslade, digamos, a este tipo de sistemas, ¿no?
Pero lo que dice, lo que dice el señor, muchas gracias por su llamada y su participación en el programa, es verdad, o sea, sigue habiendo una popularidad. ¿Y por qué es eso? Y eso es algo que también yo profundizo en un capítulo de mi libro de por qué las ideas importan. Hay veces que las personas respaldan ideas y no necesariamente porque sean populares eso es lo que conviene a una economía o a las mismas personas que están apoyando esa idea. Muchas veces tenemos instintos que nos hacen pensar que eso es lo que nos conviene y luego se vienen las consecuencias no intencionadas de esa política y nos damos cuenta que no nos convenía tanto. O muchas veces creemos que sabemos, que tenemos más información de la que en realidad sabemos y cometemos errores de juicio. Esto nos pasa en el diario vivir, en nuestras empresas, con nuestras relaciones y por eso no me parece que es un tanto irrelevante la popularidad o impopularidad de una medida para juzgar si la medida tiene sentido económicamente. Lo que sí creo es que es normal y siempre ha ocurrido en la política que los subsidios sean populares. Todo tipo de subsidio siempre es popular y por eso los políticos tienen los incentivos de ofrecerlos. Por ejemplo, lo que se ha hecho con el Seguro Social hoy en día, el sistema de seguridad social de reparto que nosotros tenemos tiene incentivos perversos para el ahorro y para la viabilidad del sistema a largo plazo. A largo plazo quiebra. ¿Por qué? Porque cada político que pasa por el poder tiene el incentivo de ofrecer el oro y el moro sabiendo que la cuenta no se paga hasta mucho después y las personas lo aplauden porque tampoco ellos van a pagar la cuenta sino sus nietos cuando ya no tenga cuando ya no haya suficientes aportes para financiar las jubilaciones de cada pensionado. Sí, por eso también, Gabrielita, las medidas de ajuste, de restricción de gasto son impopulares, ¿no? Y los gobiernos por política tienen mucho temor a implementar estas políticas. En cambio, las de gasto y de darle subsidios, pues son muy, muy populares para la gente. Ahora, volviendo un poco al tema de las cocinas de inducción que nos van en algún momento a obligar a todos a usar, porque los que estamos usando el gas le van a quitar el subsidio, le están duplicando los precios y nos van a obligar, ¿no?, a usar las cocinas de inducción. O sea, es la coerción, ¿no? Está aprovechando de su poder de coerción el gobierno. Ahora, eso me temo que también vaya a resultar con respecto a la dolarización, de lo que tú tienes tan buenos artículos ahí en tu libro, Gabriela. Entonces, el tema de que en algún momento, ¿no?, nos embarquen en la cuestión del dinero electrónico y cuando nos despertemos nosotros, ya eso el gobierno va a pagarle a la burocracia, que tiene un nivel representativo de empleo aquí en el Ecuador muy alto. Entonces, les paguen con papelitos que le diga el gobierno pues al Banco Central: mira, paga a los empleados hoy que yo te doy pagaré, bonos, llámalo cualquier nombre, y yo te lo pago después, ¿no? Entonces, y de repente nos vamos a encontrar con toda esta moneda electrónica sin ningún respaldo, sin ninguna capacidad realmente, y vamos a ver cómo nuestro poder de compra, la inflación, nuestro poder de compra va a ir disminuyendo y con todo. ¿Qué piensas tú sobre esto, Gabrielita, sobre la moneda electrónica que está proponiendo el gobierno? En realidad no es necesario que lo maneje como un monopolio estatal el gobierno. Hay el mismo ejemplo, los ejemplos que utiliza el gobierno para explicar la conveniencia de este sistema de dinero electrónico son países africanos, donde lo que hay es un mercado en el que compiten las empresas de telecomunicaciones para ofrecer el servicio de transferencias electrónicas, no creando una moneda nueva, como aquí se dice que están creando este nuevo dinero electrónico, sino simplemente prestando el servicio de transferencias electrónicas a través de la telefonía celular. Y utilizan la moneda que ya utiliza el resto del país. No se necesita crear una moneda nueva, no se necesita crear un monopolio privado ni estatal, sino que lo que hay es una competencia entre distintas empresas de telecomunicaciones, y la competencia, como siempre sabemos en los mercados, suele generar una competencia hacia economizar costos mientras se mejora el servicio y se mejora la atención. Dicho de otra forma, las transferencias electrónicas, que se dice que es algo que
que va a favorecer a personas de ingresos más bajos, no son nada nuevo, es algo que ya ha venido ofreciendo la banca privada, y lo han venido ofreciendo a costo muy bajo si es que usted abre una cuenta de ahorros. Si quiere tener menos costos, abre la cuenta de ahorros porque tiene menos costos que la cuenta corriente, y la cuenta de ahorros le permite hacer transferencias electrónicas a través de una red ya establecida y existente a nivel nacional. Si se quisiera complementar eso, pues se podría abrir el mercado, abrir la oportunidad a que las empresas de telecomunicación ofrezcan el servicio de transferencias electrónicas en dólares. No hay por qué crear este dinero electrónico, y la verdad es que genera sospechas. Sí, de hecho, Larry White, ahora que estuvo en Ecuador, él decía de que esto era una nube negra, ¿no?, que había en torno a la dolarización, de que este dinero electrónico puede dejar la puerta abierta para una posible emisión de dinero, de este tipo de dinero electrónico, sin respaldo en dólares, que es lo que ofrece el gobierno ecuatoriano. Rodrigo. Bueno, en efecto, cuando el gobierno trata de explicar de que el dinero electrónico va a permitir que los ecuatorianos que no tienen cuentas bancarias, que son en su mayoría que no tienen cuentas bancarias, tengan acceso a través de los celulares para manejar algo equivalente a una cuenta bancaria. Es exactamente como tener una cuenta bancaria en realidad. Entonces, eso es bueno, claro que es bueno, es positivo, pero para que los ecuatorianos a través de los celulares puedan manejar una cuenta de prepago, porque eso es un sistema de prepago sencillamente, no se requiere transitar por la creación del dinero electrónico. O sea, lo que tienen que tener muy claro los ecuatorianos es que no se requiere la creación de ese mecanismo, de esa nueva unidad monetaria, ¿no?, para crear el sistema para utilizar un sistema de prepago a través de los celulares. Bueno, entonces, si no se necesita, la pregunta es ¿por qué? Exacto, ¿no? Entonces, y por eso nos queda la sospecha, ¿no? Quienes creemos en la dolarización, que no ha sido una buena opción para los ecuatorianos, siempre nos queda esa, ¿y por qué surge esta moneda electrónica, ¿no? En un ambiente donde el gobierno está todo el tiempo diciendo de que la dolarización fue un grave error y que estaríamos mejor en estos momentos si se pudiera hacer política monetaria, ¿no? Esa famosa política monetaria que tanto daño, no solo en Ecuador, sino en el mundo, o sea, tanto daño ha hecho, ¿no? Algo que quisiera añadir, el tema de la dolarización, y el tema, pongamos, de la preocupación que hay hoy en día por las importaciones de Colombia y de Perú. Pero veamos el caso de un productor colombiano. Si el peso colombiano se devalúa, el productor tiene que pagar ahora más por las materias primas que importa. Tiene que pagar más por los bienes de capital que importa. La tasa de interés sube también, entonces cualquier Exacto. crédito que utilice para financiar sus insumos y sus operaciones en general también sube. Exactamente. Hay algo interesante, estaba revisando la historia de la dolarización, ¿no? Resulta que ahora son 15 años de estabilidad monetaria desde que se creó el Banco Central en 1927. Hubo un periodo que también hubo bastante amplio, que fueron algo así como 18 años o 16, 18 años de estabilidad monetaria previo a la creación previo a la creación del Banco Central, cuando el dinero, el sucre, que se emitía privadamente y estaba respaldado en oro o plata, estaba respaldado. Entonces, en ese periodo fue un periodo bastante amplio de estabilidad monetaria, pero luego de eso se crea el Banco Central, supuestamente con uno de los objetivos de garantizar el valor de la moneda, de proteger el valor del dinero, y ya sabemos que no lo cumplió. O sea que esto de aquí ha sido una alternativa bastante buena que nos ha permitido a los ciudadanos mantener el valor de nuestro dinero, ¿no? Quitarles esa herramienta de política monetaria, entre comillas, que a tanto daño ha hecho en el Ecuador, y que, bueno, y ahora ya tenemos 15 años de estabilidad monetaria, qué bueno, ¿no? Sí, uno de los cucos que siempre nos ponen a nosotros del gobierno dice eso de no poder devaluar. Hace unos días vi que te hicieron entrevista, Gabriela, sobre este tema de la devaluación, los beneficios, qué es lo que significaba la devaluación. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos muchas veces qué es eso de la devaluación. ¿Puedes, ya que estamos en las finales, explicar un poquito de esto?
Sí, si la devaluación fuera la capacidad de estimular las exportaciones, uno se pregunta por qué durante los 80 con las macrodevaluaciones las exportaciones ecuatorianas crecieron en promedio 0,6%. En los 90 mejoraron un poco y crecieron en promedio 6,6%. Durante la primera parte de los 2000, o sea, entre 2000 y 2006, en cambio, vimos que las exportaciones, estando dolarizados con una moneda más fuerte frente a nuestros vecinos, crecieron un 14%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que teniendo una moneda más fuerte, nosotros tuvimos un crecimiento que no habíamos tenido en los 20 años anteriores con moneda que se devaluaba. Y si fuera cierto que las devaluaciones estimulan las exportaciones, entonces ¿por qué Bolivia no fue la estrella de las exportaciones durante los 80 o Zimbabue la estrella de las exportaciones durante los 90? Porque fueron los que más devaluaron. De manera que las devaluaciones es un espejismo, es una especie de subsidio a corto plazo de los exportadores. Y esa rentabilidad que se le da a los exportadores, ese subsidio, es a cuesta de una depresión, una reducción del salario real de los trabajadores. Bueno, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría, como siempre, terminamos aquí con algunas reflexiones y conclusiones. Me gustaría unas reflexiones respecto a esto de las ideas, entre el instinto y la razón. Y comenzando por nuestra invitada del día de hoy, que es Gabriela Calderón, analista y editorialista del cato.org y columnista del diario El Universo. Gabriela. Sí, bueno, yo quisiera que tengamos un poco más de confianza sobre las decisiones que toman las personas de a pie y un poco más de escepticismo y desconfianza acerca de la capacidad de imponer planes desde arriba, de la efectividad de imponer soluciones y megaproyectos al resto de la sociedad, porque esas personas que concentran esa cantidad de poder, tienen incentivos y tienen la tentación de abusar de ese poder y no necesariamente saben lo que le conviene a las personas de a pie, que tienen mayor conocimiento sobre las circunstancias locales, sobre sus negocios, sobre lo que le conviene a su familia y a ellos individualmente. Rodrigo. Sí. Bueno, en efecto, es importante la planificación, pero la planificación a nivel individual en lo posible. Esto es, que la información, mientras de la manera más descentralizada se la maneje, entonces la información se puede utilizar de manera más eficaz, ¿no? Esto es lo que nos intentaba explicar Adam Smith cuando nos refería a lo de la mano invisible, pero de una manera mucho más completa, nos las explica ya posteriormente Friedrich Hayek en ese famoso ensayo, ¿no? El manejo de la información en la sociedad. Sí. ¿No? Y que esto que tiene que ver justamente con el funcionamiento del sistema de precios. Dorita. Sí, yo quiero enfatizar que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política precisamente está analizando estos temas. Ese es el objetivo, la misión de nuestro trabajo, señalar el impacto de las políticas públicas en los ciudadanos y cómo estas ideas que tenemos equivocadas muchas veces nos llevan a estar de acuerdo con políticas que al final del día nos hacen muchísimo daño. Los invito a que se comuniquen con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política al 288-1011 y participen en nuestras actividades, en toda esta idea de promoción de la libertad, de la capacidad de devolvernos a nosotros esta capacidad de elegir, y estamos siempre dispuestos, tenemos una buena biblioteca, nos encanta hablar con ustedes y especialmente con jóvenes estudiantes que están formándose, porque algunos de nosotros viejos ya tenemos unas ideas medias raras, medias clavadas, pero los jóvenes podemos trabajar con ellos. Así que los invito a que llamen al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Sí, los teléfonos son el 288-1011, 288-5991 y ustedes pueden sentirse seguros que van a ser bien atendidos y les vamos a dar toda la información para que ustedes asistan a nuestros seminarios, eventos, pues participen en las conversaciones que nosotros tenemos. Bueno, yo termino con una especie de mensaje, ¿no? De no ceder a esta tentación de instintiva, tribal, de la que nos hablaba Gabriela Calderón, comenzar a pensar de que incluso eso es algo interesante, ¿no? Incluso en las empresas que generalmente se manejaban de forma jerárquica, ¿no? De que había un mandamás y el que dirigía. Hoy por hoy las nuevas técnicas de management lo que recomiendan es que
se manejen las empresas de forma mucho más descentralizada, aprovechando el conocimiento disperso de cada uno de los miembros de esta organización. La sociedad es así. La sociedad, mientras más libertad le damos para aprovechar justamente el conocimiento disperso de cada uno de los seres humanos que trabajamos y que nos desenvolvemos en ella, los resultados van a ser mucho más satisfactorios, no solo para estas personas, sino para la sociedad en su conjunto. Y eso es lo bonito del tema, ¿no? De que la libertad, adicional a que es un tema que defender del punto de vista ético, también da buenos resultados en temas económicos. Le agradecemos a nuestra invitada el día de hoy, Gabriela Calderón, editorialista del Universo y analista y editora del Cato.org. Les recomendamos su libro, Entre el instinto y la razón, que se encuentra, lo puede buscar en las librerías, Librimundi, me dijiste Científica, ¿no? Sí, y Científica, y también, exacto, un libro del Cato.org. Muchísimas gracias, Gabriela, por habernos acompañado. Rodrigo, Dorita, y a ustedes, amigos radioescuchas, sin ustedes no sería posible este programa. Gracias por sintonizarnos cada martes. Que tengan todos muy buen día. Siéntate aquí para tomarle una foto aquí atrás.